por la duda que alguien se haya ido y dice a las 5 vuelvo. Vamos a respetar el tiempo. Bueno, vamos a arrancar el práctico de hoy. Vamos a ver lo que es situación económica, el caso práctico número 7. Bueno, como siempre, estas feminas nos han ido acompañando a lo largo de los últimos prácticos. Partimos, recuerden, de la lectura previa de los estados contables. Ya vimos lo que es situación financiera a corto plazo, que veíamos lo que era la liquidez puntualmente, lo que era la situación financiera a largo plazo, la solvencia, y ahora en situación económica, las palabras claves, la rentabilidad. Cada uno de estos sectores ya vimos que tiene su propio instrumental para analizarlo. Luego de analizar el instrumental, de interpretarlo, van a surgir lo que son las conclusiones de cada uno de estos sectores que se van a integrar a posterior en el próximo práctico en lo que son las conclusiones integrales de la empresa. ¿Sí? Estas conclusiones, ya sea de cada uno de los sectores como las integrales, versan sobre el diagnóstico y el pronóstico. El diagnóstico, recuerden, lo que es situación, cómo está la empresa al cierre del ejercicio, a la evolución, cómo evolucionó digamos, en el último periodo, y el pronóstico que hace las perspectivas. Bueno, vamos a arrancar con situación económica. Acá situación económica, como dije, va a estudiar la rentabilidad y el crecimiento de la empresa con el fin de determinar la capacidad de generar ganancias. ¿Sí? Ya hemos visto, digamos, también en los sectores anteriores, la importancia de los resultados, ¿sí? Habíamos visto en corto plazo y largo lo que era la autofinanciación, que les permitía reinvertir, digamos, en la empresa, ¿sí? Entonces, los resultados son muy importantes porque van a generar flujos de efectivos operativos, van a ayudar, digamos, a cancelar las obligaciones. Si hay resultados, se podrá distribuir dividendos. Entonces, es importante, digamos, los resultados porque hacen a la rentabilidad y cuando se invierten, reinvierten en la empresa, ayudan, digamos, a lo que es el crecimiento. Y en definitiva, potenciar las ganancias. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Sí, pero Cualquier cosita, saben, chicos, que activan el micrófono y se meten. Y Aus, si llego a estar hablando sola porque se me desconectó, me llamo así. Bueno. sí, tranqui. Ustedes recuerdan, ¿sí? Vamos a remontar, recuerdan. Justo hoy no pasamos la filmina que siempre pasamos, que es donde está todo el proceso de análisis, ¿sí? Pero recuerden que después del análisis del negocio, nosotros evaluamos la calidad de la información contable y después nos metimos a cada uno de los sectores de interpretación. Nosotros tuvimos un práctico en el que digamos, realizamos los ajustes para lograr la calidad de la información contable y ordenamos el estado de resultados. Y se acuerdan que yo les dije, este estado de resultados ordenado a fines de análisis lo vamos a usar mucho en económica. Bueno, acá estamos. Este es el estado de resultados a los fines de análisis ordenado, donde ustedes van a ver los subtotales, ¿sí? Vamos a tener ventas, costo de ventas, acá el resultado bruto, los gastos de comercialización y administración, y aquí los resultados de las actividades principales que realiza la empresa, otros ingresos operativos, otros gastos operativos, resultados de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos y resultados operativos, ¿sí? Luego los ingresos financieros, vamos a tener resultado antes de intereses e impuestos, a este ya lo hemos utilizado, ¿sí? En el sector anterior. Luego, recuerden que este resultado antes de intereses e impuestos se acordaban
¿Con qué lo usamos? ¿Alguien tiene memoria? Para la rentabilidad económica. Muy bien, ¿sí? Para la rentabilidad económica, bien. Luego consideramos los gastos financieros, que es el costo del pasivo, y obteníamos el resultado antes de impuestos. Este lo utilizamos para calcular ¿qué? ¿Recuerdan? La rentabilidad financiera. Bien, muy bien. Luego el impuesto a las ganancias, tenemos los resultados ordinarios netos, y luego, recuerdan que teníamos los resultados extraordinarios de operaciones discontinuadas y partidas infrecuentes, ¿sí? Y el resultado del ejercicio final. Acá los resultados ordinarios netos, de aquí para arriba, son todos resultados, por decir, recurrentes, potencialmente recurrentes, habituales. En cambio, los que se encuentran por debajo, lo que son estos resultados extraordinarios, operaciones en discontinuación y partidas infrecuentes, recuerdan ustedes la naturaleza, digamos, atípica en el caso de los extraordinarios o poco frecuentes, inusuales, ¿sí? Entonces son aquellos que no son recurrentes. ¿Alguien me habló? Pensé que me había nada. Bueno, no son recurrentes, ¿sí? Bueno, esto es importante porque podemos acá distinguir bien aquellos resultados que son más previsibles de aquellos que no. Bueno, vamos a seguir. ¿Estamos todos hasta acá? Sí, profe. Bueno, ahora lo que vamos a hacer nosotros, vamos a realizar el análisis de la rentabilidad, ¿sí? Del patrimonio neto. Esta rentabilidad del patrimonio neto es una medida de la eficiencia en que la empresa utiliza sus recursos para generar ganancias. Es el punto de partida. Acá vamos a considerar la totalidad, ¿sí?, del resultado que genera la empresa, que es la utilidad neta. La utilidad neta, recuerden, incluye tanto los resultados ordinarios como aquellos extraordinarios o de partidas infrecuentes, ¿sí? Todos los resultados. Y lo va a poner en relación esta utilidad neta con el patrimonio neto promedio. El patrimonio neto que es el capital invertido. Si nosotros desagregamos esta fórmula, que es como decir la fórmula madre de la rentabilidad de los accionistas, vamos a desagregarla en estos componentes. Lo que es la rentabilidad ordinaria, que acá vamos a tener la utilidad ordinaria sobre el patrimonio neto, por 1 más menos TRE, que ya vamos a ver que es la tasa de cambio en los resultados ordinarios por la incorporación de estas partidas no recurrentes, que son los resultados extraordinarios, partidas infrecuentes y demás, ¿sí? Creo que acá están queriendo ingresar, ahora los veo. Un segundito, chicos. Perdón. Ah, no, pensé que estaban queriendo ingresar. Estaba. Bueno, estamos hasta aquí. Entonces, esta expresión lo que hace es desagregar la rentabilidad del patrimonio neto, esa rentabilidad de los accionistas, en lo que es la eficiencia de la administración de los activos, que es la rentabilidad económica, que ya un poco la hemos visto. El efecto palanca, ustedes recuerdan que es la eficiencia en la administración de los pasivos, nos mostraba la conveniencia económica de acudir al endeudamiento para potenciar la rentabilidad, y 1 menos T sub I, que es la tasa real del impuesto a las ganancias pagada por los resultados contables. ¿Estamos hasta aquí? Acá a la derecha pueden ver un poco una parte de la estructura del estado de resultado, donde está, digamos, relacionada cada una de estas partes que hacen a la rentabilidad ordinaria. Bueno, vamos a analizar la situación económica partiendo de lo que es la rentabilidad del patrimonio neto, que es aquella rentabilidad que recoge todos los resultados de la empresa. Vamos a dividirla, vamos a ir avanzando, digamos, en niveles, analizando lo que es la rentabilidad ordinaria, los componentes que recién les comenté de la rentabilidad ordinaria, que es la rentabilidad económica. Vamos a analizar a su vez los componentes de la rentabilidad económica, que son el margen y la rotación. Luego vamos a analizar el efecto palanca, el análisis de la tasa impositiva y la tasa de retención de ganancias. Esta tasa de retención de ganancias está más ligado a lo que es el segundo, digamos, objeto de
estudio de la situación económica, que es el crecimiento, ¿sí? Aquí van a ver un diagrama que lo vamos a utilizar, lo vamos a retomar cuando estemos elaborando las conclusiones, en donde pueden ver cómo esta rentabilidad del patrimonio neto se va a ir desagregando en más y más detalle. Y a la derecha van a ver, digamos, este estado de resultados ordenado, en donde ahí van a tener mención, digamos, cada uno de estos resultados con qué está relacionado, ¿sí? El resultado antes de intereses e impuestos está relacionado con la rentabilidad económica, los gastos financieros con la tasa de interés, promedio pagada por el pasivo, bueno, el impuesto a las ganancias con la tasa impositiva, estos resultados ordinarios con la rentabilidad ordinaria, bueno, ahí van a ver todo. Y el último resultado del ejercicio con la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, seguimos. Entonces, lo que vamos a hacer es con los estados contables ordenados, primero y fundamental, vamos a hacer la lectura previa, que sabemos que es el punto de partida, luego vamos a analizar el instrumental, lo vamos a interpretar, y vamos a hacer la obtención de conclusiones sobre el diagnóstico y el pronóstico. Bueno, vamos a empezar. Acá ustedes tienen el enunciado, la denominación de la sociedad, que es Cemento S.A., domiciliada en Malagueño, provincia de Córdoba, la actividad es de elaboración de cemento, fecha de cierre el 31 de diciembre. Tienen el estado de situación patrimonial para el año X3, X2 y X1. También como parte del enunciado tienen el estado de resultados. Ahí ven que está todos estos subtotales que estuvimos viendo. Tienen el estado de evolución del patrimonio neto. Tienen datos adicionales. Revisen por las dudas con el que ustedes tienen los datos adicionales que coincidan. Tenemos, los estados contables han sido ajustados por inflación. Después tenemos el despacho de cemento en miles de toneladas, 3.300 y 3.600. Estos son, ¿qué son estos? El despacho de cemento en toneladas. Van a ser cantidad vendida. Las cantidades vendidas, ¿sí? Vamos a tener la tasa legal del impuesto a las ganancias, en X2 el 35, en el X3 el 30. El proyecto de distribución de utilidades de X3 nos dice que se van a distribuir dividendos en efectivo por 250. Y luego tenemos los datos referidos al costo de oportunidad, que es la tasa de rendimiento requerida, ¿sí? El costo de oportunidad asciende a 9,5. Siempre es la sumatoria de la tasa de interés libre de riesgo más la prima de riesgo. Bueno, esto es lo que tenemos en el enunciado. También tenemos el anexo de los gastos, que esta información es requerida por la ley de sociedades, donde van a tener cada uno de los gastos y su imputación según lo que es costos de producción, distribución, comercialización o administración, ¿sí? Del X3 comparativo con el total de X2. Vamos a tener el anexo del costo de ventas. Y aquí vamos a tener los costos variables y costos fijos y la composición de los gastos y gastos por su variabilidad. ¿Sí? Toda esta parte que estoy acá remarcando son papeles del trabajo del analista. Todo lo que está antes, ustedes lo van a encontrar generalmente siempre en lo que son los estados contables, y esto es una elaboración, son papeles del trabajo del analista que están aquí, que surgen de la revisión y el análisis que le ha hecho fundamentalmente este cuadro y al anexo del costo de ventas. ¿Estamos? Es un dato. Bueno, después tenemos lo que es el análisis del ambiente de negocios, ¿sí? Recuerden que estamos en la etapa del análisis, en lo que es los sectores, y anteriormente ya se hizo todo esto, ¿sí? El análisis del ambiente de negocios, vamos a un poco a leer el perfil de la empresa. Tenemos que Cemento es una compañía argentina que se dedica a la producción de cemento. Las actividades de la compañía se dividen en 3 segmentos, que es cemento, hormigón y agregados. Está ubicada en Córdoba. La empresa comercializó
comercializó en promedio 3.600 toneladas de cemento en el X3, manteniendo el nivel de volumen respecto al año anterior, y de acuerdo con la memoria nos dice que esta empresa a fines del próximo año, a fines del X4, complementará las inversiones en el Centro Industrial de Córdoba de Malagueño, que le va a permitir incrementar su capacidad de producción en 730.000 toneladas anuales. Luego tenemos el análisis de la industria, que nos dice que esta industria de fabricación de cemento se caracteriza por ser un mercado oligopólico. La mayor parte del mercado la tiene Loma Negra, luego Cementos, que es esta empresa, y luego Cementos Avellaneda. Nos da el despacho anual de cemento acumulado en el X3, el total, digamos, de industria de 12.000 toneladas, lo cual marca un descenso del 2,5 respecto del año anterior. Y después nos dice que el consumo de este bien, del cemento, está muy ligado a lo que es la obra pública. Mientras el Estado realice más inversión en infraestructura, más va a, digamos, a impactar en este mercado por la mayor demanda que va a hacer el Estado, ¿sí? Entonces, por eso está muy relacionado con la obra pública y la construcción también de la obra privada, los cuales dependen del crecimiento de la economía. Después tenemos que el próximo año se prevé una menor inversión de la obra pública por parte del Estado, pero un mayor consumo por parte de los privados. ¿Estamos hasta acá? Vamos Sí. a la posición Sí, profe. competitiva, que nos dice que Cementos ocupa tiene una buena participación en el mercado con un 30% después de Loma Negra. Lleva adelante casi todas las etapas de la cadena de valor, y como estrategia está trabajando en una fuerte vinculación con los proveedores y lleva a cabo una estrategia de liderazgo en costos, pero se advierte un acuerdo por los precios entre empresas. Bueno, esto es característico del oligopolio, el acuerdo de precios a veces. Bueno, vamos, arrancamos. Más o menos sabemos lo que es la empresa, qué hace, qué comercializa. Bueno, vamos a la lectura previa. Vamos a hacerlo rápido esta vez en la lectura previa, porque es un práctico largo y ya hemos visto la lectura previa en los otros dos prácticos. Ya saben que lo que se quiere es tener una visión general de la información contable, las herramientas que usamos, análisis vertical, horizontal, y los comentarios que vamos a hacer, patrimoniales, financieros y económicos. Ustedes acá tienen el estado de situación patrimonial, el enunciado. Acá ya tienen los porcentajes, análisis vertical, y acá el horizontal, variaciones y tendencias. Si nosotros nos ubicamos en el total del activo, vamos a ver, si vamos al interior, que esta empresa tiene un 78,5 de activo no corriente y 21,4 de activo corriente. Esto un poco, digamos, no nos sorprende porque sabemos que es una empresa de capital intensivo, ¿sí? Tiene una elevada infraestructura para poder elaborar el bien que comercializa, ¿sí? Entonces, dentro de este 78%, digamos, dentro del activo no corriente, los bienes de uso es el que mayor participación tiene. Y si nos vamos al activo corriente, que es el 21,47, van a ver que créditos por venta y bienes de cambio juntos hacen la mayoría del activo corriente, ¿sí? Es decir, que el activo circulante, el activo operativo es muy importante también dentro del activo corriente. Bueno, si nos vamos a cómo fue financiado este activo, ¿cómo fue financiado? Acá tenemos la información, un 43% por pasivo y un 57% casi por capital propio. Acá está la composición de cómo está financiado. Y si nos vamos un poquito a mirar el pasivo, vamos a ver que el pasivo corriente, que es prácticamente el 30%, y lo del pasivo no corriente el 13%. O sea que tiene
mayormente pasivo corriente, donde cuentas por pagar, que son los proveedores, tienen un gran porcentaje junto con las deudas financieras. Estos dos prácticamente son el total del pasivo corriente, la mayor parte. Y el impuesto diferido dentro del pasivo no corriente. ¿Mm? ¿Estamos con este análisis vertical que hicimos? ¿Me pudieron salir? Sí, profe. Bien. Es así más o menos, bueno, mi forma de hacer el análisis vertical. Ahora bien, vamos a complementarlo con el horizontal. Nosotros tenemos acá y vemos que el activo creció. ¿En cuánto creció el activo? Pueden ver ahí, se ven bien las cifras. ¿Cuánto creció? ¿Creció o bajó? En un 7%, profe. Perfecto. Y ese 7%, ¿a qué lo atribuirían mayormente? ¿Al activo corriente o al... ¿Cómo? ¿A créditos por venta me dijiste? ¿Sí o no? Y bienes de cambio tuvo un incremento. Bien, ¿y los Y bienes de el- cambio y los créditos por venta qué son? El activo corriente. Y dentro del activo corriente, ¿recuerdan un poco lo que vimos allá en Capital Corriente? ¿Qué tipo de activos son? Operativos. Operativos. Muy bien, ¿sí? Entonces vemos que aquí en este incremento es importante el incremento que hubo la inversión en activos operativos, créditos por venta y bienes de cambio. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Y a Sí, su vez también dentro del activo fijo los bienes de uso. O sea, es como un combo, tanto en activo circulante como en activo fijo. ¿Sí? Explican el incremento del 7,66 del activo. ¿Y cómo, si me siguieron hasta acá, les hago la otra pregunta? ¿Cómo fue financiado este incremento del activo? Con pasivo, parte de pasivo operativo y con el impuesto diferido. Bien, acá tenemos que el pasivo creció un 10%, se fue financiado con pasivo y también con algo de patrimonio neto. Sí. Ambos han crecido. Y dentro del pasivo lo que más ha crecido ha sido el impuesto diferido, que es el pasivo no corriente, y prácticamente, porque lo que son deudas financieras disminuye. Y las cuentas por pagar aumentan un poquito. Básicamente, como dice Denise, por pasivo no corriente. Y el patrimonio neto, que también aumenta un 5%, vamos a ver, pero probablemente sea por el resultado del ejercicio. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Bueno, los que dicen estos... Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo sabe que aumenta el 5%? ¿Por qué lo por arriba del 100 o por qué? Vos las tendencias le restás el 100 y vas a tener el incremento. Acá es el 5,50% que creció el patrimonio neto, acá el pasivo el 10,6%, ¿sí? Bien, bien. Así con todo. Acá, por ejemplo, que es Por ejemplo. 74,28, si le restas 100 vas a tener que en realidad disminuye un Sí. 25%. Y ahí Por ves ejemplo, el de impuesto diferido un creció mucho. 259% 159. crece. Ah, bien. Sí, Listo, gracias, profe. de nada. ¿Estamos hasta aquí? Seguimos. Si nos vamos ahora al estado de resultados, vamos a ver que la utilidad neta aumentó un 12%, ¿sí? El cual representa, Profe, pregunta. sí, Siempre en los estados de situaciones patrimonial vamos de arriba hacia abajo. ¿Y por qué en el estado de resultado partimos de abajo en la no, cada uno lo hace a su manera. Vos podés también ir de acá. Vos, bien. digamos, lo importante es que vos comprendas. Ya. Si querés lo hacemos de acá para que veas que también se puede, es válido, digamos. Acá No, yo pregunto por si era por algo. no, cada uno a su manera. A mí Bien, siempre me gracias. resulta más importante decir, uy, mira, creció un 12% la utilidad del ejercicio. ¿Por qué? Entonces ahí vamos desmembrando un poquito. ¿Sí? Pero Gracias. mientras te sirva y después, recuerden que esto después generalmente se vuelca en un texto,
que ustedes lo hacen, mientras no digan algo que no es, va a estar todo bien, ¿sí? Bueno, la utilidad neta, ahí van a ver que crece un 12,15%. Esta utilidad representa en el X3 un poquito más de ventas, ¿sí? Eran 6,53 y a 6,86. Es decir, hay una mayor participación de la utilidad respecto de las ventas. Si nos vamos al interior, vamos a ver que esto se explica porque creció que la utilidad bruta al haber aumentado las ventas. Ustedes pueden ver acá el láser que las ventas se incrementaron en un 6,7% y el costo un 2%. Es decir, el incremento de las ventas fue mayor que el incremento de los costos. Y si vamos a ver, está bueno verlo, estos costos si bien incrementaron, pero representan el de X3 una menor participación en relación a las ventas en comparación con X2. ¿Lo pueden ver? Sí, pero. Bien. Ven ahí cómo vamos cruzando el horizontal con el vertical, los análisis. Bueno, vemos acá los gastos, distribución, comercialización, administración. Aumenta un poquito digamos, apenas bajó poquito. No es tan relevante aquí. Y vemos que la participación es similar, ¿sí? Entonces, ¿esto en qué va a redundar? En un gran crecimiento de la actividad, del resultado de la actividad principal, ¿sí? Un 53,95%. Que a su vez, este resultado de actividades principal representa un mayor porcentaje en relación a las ventas. Respecto al año anterior, de 8,26 pasó a 11,92. Otra cuestión importante, esto no es tan relevante, los ingresos financieros se incrementaron un 34%, y los gastos financieros también tuvieron un incremento importante de 150%. Es decir, el costo del pasivo aumentó de 2,64 a 6,64. Y representa en relación a las ventas también casi el doble, por más. Y en cuanto al impuesto de las ganancias, también vemos que la incidencia de las ventas bajó. Bien, todas estas cuestiones que estábamos mirando en el fondo, bueno, a ver qué sucedió, logró un aumento en la ganancia del ejercicio del 12,5%. ¿Estamos aquí? ¿Estamos? Sí, pero. Acá hay resumen que más o menos lo que ustedes tienen que votar en el PAPI y ese grado de la estima previa de algo, bueno, un ejemplo. Bueno, vamos a ir ahora al análisis de interpretación instrumental y también el con autos, ¿sí? En esta parte ya vamos a armar conmigo algunas conclusiones. Dejo de compartir a Gus, compartimos pantalla. Sí, ahí. Bueno, yo voy a compartir. Listo. Bueno, estamos acá, recuerden cualquier duda que consulten, chicos, se van metiendo. Yo prefiero que se metan, que no estén en el chat. Pero bueno, yo digo igual de acá atento. Bueno, ahora lo pasa. Si no, igualmente voy a pasar uno más de fondo para no. Ahí está. Bueno. Ahí ven. Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar con el análisis de interpretación del instrumental de la situación económica. Vamos a empezar agregando lo que es la rentabilidad del movimiento, que, como ya deben de saber, la rentabilidad de los propietarios o sus accionistas después de considerar todos los componentes del resultado. Se calcula como utilidad neta dividido el movimiento promedio, ¿sí? Lo que vemos acá es que del año
X2 al año X3, la rentabilidad aumentó. ¿Y por qué aumentó? Por el aumento de la ganancia neta que Bien. O sea, básicamente la ganancia neta fue lo que provocó ese incremento en la rentabilidad de las acciones. Después nosotros vamos a desagregar la rentabilidad y el patrimonio neto en esta fórmula que ven acá, que es el resultado ordinario por la tasa de cambio de los retornos ordinarios, la tasa de los resultados ordinarios. Por un lado tenemos la rentabilidad ordinaria y por el otro tenemos la tasa de esos resultados. Y bueno, acá Si puedes volver a leer un segundo, ahí importante el tema de los promedios, chicos. Ustedes ven ahí que la rentabilidad como aumentó. Básicamente aumentó un incremento de la utilidad neta, porque cómo está el patrimonio neto de promedio. Prácticamente mantuvo un promedio de patrimonio neto. ¿Sí? Recuerden, ahí está en el cálculo del promedio, se toma todo el ejercicio que les había dicho antes. ¿Sí? Todos comprendieron, todos, ¿hay alguna duda de por qué se refiere todo el ejercicio para calcular los promedios? En el momento. Era para sacarle la incidencia, digamos. Vos tenés las tasas de rentabilidad, tengo que justo no se pudo grabar el teórico. Pero bueno, que hay teórico, han hablado de las tasas. Para mí, el teórico y particularmente me parece que fue muy marcado para la teoría económica. Bueno, como que no se llegó a aprender pasando muy importante. Sí. Entonces, acá hago el paréntesis rápido y doy indicaciones, ¿no? Ustedes, nosotros en económica estamos estudiando nuestras rentabilidad. Estas tasas de rentabilidad que básicamente todas las fenómenos de estructura. En el lado el fruto y en el denominador el capital invertido y el esfuerzo realizado para poder obtener ese fruto. Volvamos, que son las tasas de rentabilidad que nosotros vamos a ver. El numerador es el fruto, va a ser un conjunto de resultados. Pensemos en esta rentabilidad del patrimonio neto. El resultado va a ser el resultado de todos los casos. Y en el denominador va a estar el capital invertido. ¿Ok? Que es el esfuerzo realizado. En este caso, el patrimonio neto propio. Siempre, digamos, hay condiciones de validez, la rentabilidad, no me voy a meter en las condiciones porque se habla con la prioridad de la explicación, pero es importante que ustedes sepan que por qué tenemos el resultado. Si yo, digamos, tengo el resultado, digamos, en el numerador, ¿no? Que es donde está el fruto, donde yo quiero evaluar, digamos, la rentabilidad, si yo el resultado también considero el denominador, no voy a obtener, digamos, una medida de rentabilidad, ¿sí? Por eso se excluye el capital invertido, porque yo simplemente quiero ver cuánto quiero hacer capital invertido. Por ejemplo, vamos al caso para que lo puedan entender. Un plazo fijo. Yo pongo 100 pesos en mi plazo fijo. Ese va a ser mi esfuerzo, el capital invertido. Luego de los 30 días se me acredita en la cuenta caja de ahorro 110 pesos. ¿Cuál sería el rendimiento? Claro, el 10%. Entonces, yo tengo que ver la cuánto me rindió la rentabilidad de ese plazo fijo. Yo voy a ver 10 sobre 100, ¿sí? Para ver cuánto me rindió. Pero como el 10%. Ahora, si yo hago 100, digo 10 sobre 110, considerando ese que yo tuve, no va a haber, digamos, hay una medida. ¿Me entienden? Sí, pero claro. Porque estamos respetando ese resultado del ejercicio de capital. Sí, Digamos,
del patrimonio neto, en este caso, y también lo vamos a ver cuando calculemos en el activo también, ¿sí? Porque como activo el pasivo más patrimonio neto, restamos el patrimonio neto y eso es también lo menos como la igual. Estamos hasta aquí, Sí, ¿comprendieron? La dejo de seguir la carta. Bueno, entonces vemos que la rentabilidad del patrimonio de un ejercicio al otro se incrementó y que fue por la utilidad. Bueno, ahora la segunda desagregación que vamos a hacer es la de la rentabilidad ordinaria. La rentabilidad ordinaria se puede calcular como el resultado ordinario dividido el patrimonio neto promedio. Acá la rentabilidad ordinaria lo que hace es considerar solamente los resultados potencialmente recurrentes, o sea, los resultados normales que se esperan que se sigan obteniendo en el futuro, digamos, ¿sí? A diferencia del otro que teníamos la utilidad neta. Entonces, vemos que acá son diferentes, pero en este caso la utilidad neta coincide con la utilidad ordinaria, ¿sí? Porque en este caso no hay los resultados no recurrentes. Entonces, la rentabilidad ordinaria da igual que la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Se entendió ahí? Sí, entendió. ¿Cómo? No, para decir que no podemos responder, porque pierdo un segundo que se pierde la clase. Sí. Bueno, entonces vemos que en este caso la rentabilidad ordinaria es igual que la del patrimonio neto porque, como dijimos, no existen resultados recurrentes. No recurrentes, perdón. Bueno, y la rentabilidad que tenemos del año X2 al año X3 es mayor por un aumento en la utilidad ordinaria, como igual que antes. Ahora, como estuvo explicando la profe, podemos agregar la rentabilidad del patrimonio neto en la rentabilidad ordinaria por la tasa de los resultados extraordinarios. Cuando nosotros agregamos la rentabilidad ordinaria, también lo podemos expresar como la rentabilidad económica, que sería la rentabilidad de los activos sin considerar el costo de financiación, el efecto palanca, que es la conveniencia económica del endeudamiento, y la tasa real del impuesto a las ganancias. Entonces vamos a calcular ahora la rentabilidad ordinaria con esa fórmula. Tenemos rentabilidad económica, que sería la rentabilidad de los activos, pasó del X2 al X3, aumentó. Y básicamente porque fue por el incremento de la utilidad de intereses de impuestos, que aumentó un 30%, ¿sí? Más que el activo promedio. Después tenemos la rentabilidad financiera. Un segundo, perdón. Para ir también dando esa explicación, a cada rato que vamos viendo, ¿sí? Y integrando lo que tenemos en la literatura y todo. Nosotros tuvimos con la rentabilidad económica de 13,78 pasó a 15,97, porque aumentó la utilidad de intereses de impuestos. Nosotros ya habíamos visto en la lectura previa un poco cómo habían aumentado, por ejemplo, el resultado de actividades principales, la actividad bruta, entonces ya todas estas cosas tenemos que ir haciendo interconexión. Al igual que cuando decimos que aumentó el activo promedio, ya habíamos visto en la lectura previa que se habían incrementado los activos operativos y los bienes de uso. Entonces, para que no quede simplemente aumento del activo, sino que en su cabeza, en el momento que ustedes hagan en parciales, vayan a su vez yendo más a fondo con estos cosas que están aquí. ¿Sí? Nada. Bien. Bueno, después tenemos la rentabilidad financiera, que también
también aumentó de un periodo a otro, pasó de 18,05 a 18,79%, por el aumento en la utilidad de impuestos, por un 4%. El efecto palanca, como vemos acá, disminuyó, por lo tanto disminuye la conveniencia del endeudamiento, porque fue por el aumento en la rentabilidad económica. Vemos acá, en un principio. Vamos a ver más detalles. Y tenemos la tasa real de impuestos de ganancias que del año X2 al X3 aumentó. En realidad, disminuyó porque antes pagaba un 35% de impuestos de ganancias, ahora paga un 30%. Ahí acá se quedó como claro. 1 menos 65 y 1 menos 0,7 van a ver que disminuye, ¿sí? Tenemos que ver el 35 y 30%. Entonces, tenemos que la rentabilidad ordinaria del X2, haciéndolo por este método, tenemos la rentabilidad económica desagregando la rentabilidad económica por el efecto palanca, por la tasa real de impuestos de ganancias, de un ejercicio al otro nos da que se incrementó. Y fue más que todo porque ahora tenemos el aumento de la rentabilidad económica, es decir, la conveniencia, la rentabilidad de los activos, y disminuyó el efecto palanca de la conveniencia de este mecanismo. Y también está afectando la tasa que estamos pagando menos impuestos de las ganancias. Yo creo que hago chicos. Ahora, ¿conviene endeudarse al X3? ¿Es conveniente o no? ¿Cómo es el efecto? Disminuyo el efecto palanca. Digamos, el cierre. Sí, pero el cierre del ejercicio, más allá que disminuido, el cierre del ejercicio, el cierre de la situación. ¿Conviene o no conviene? Disminuyó, pero es mayor a 1, o sea que sí conviene. Conviene todavía ahí nada más tranquila, pero conviene todavía se sigue, digamos, ganando por acudir a financiación de terceros, ¿sí? Acá es importante lo que tiene que quedar acá, chicos, como para ir orientándonos, que hay mayor rentabilidad de activos, generan mayor nivel de resultados, la rentabilidad económica aumentó, esto es positivo, potencia la rentabilidad, o sea, potencia la rentabilidad ordinaria. Por el otro lado, la tasa impositiva para los resultados contables disminuyó, eso también potencia las ganancias, la rentabilidad, digamos, y el efecto palanca disminuyó. Eso es lo único que quería por decir, a reducir un poco la rentabilidad ordinaria, ¿sí? Porque no sé, es conveniencia económica de la apalancamiento, ¿sí? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Bien. Bueno, después vamos a desagregar la rentabilidad económica. ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Bueno, el margen sobre ventas por la acción de activos. Ahí van a ver digamos, en lo que es las notas de cátedra, donde van a platicar el grupo, de la rentabilidad económica, sostienen los componentes, que es el margen y la rotación. Sí. Bien, entonces, si vemos, si desagregamos la rentabilidad económica, tenemos el margen sobre ventas y la rotación de activos. ¿Alguien me puede decir qué era? Bueno, margen sobre ventas nos dice la habilidad que tiene la empresa en generar resultados a partir de las ventas. Y la rotación del activo
la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, ¿sí? Para generar resultados. Bueno, acá tenemos. Y si agregamos la rentabilidad económica, el margen de rotación, vemos que el margen también del año X2 al año X3 mejoró, o sea, pasó de un 12,23% a 14,95%, y fue más que todo por el incremento de la utilidad antes de intereses de impuestos, ¿sí? Por los resultados. O sea, quiere decir que con ese nivel de ventas se produce o sea, la empresa mejoró la capacidad para producir resultados, ¿sí? Así se interpreta. Y la rotación, si vemos del año X2 al año X3, disminuyó, por lo tanto, la empresa disminuyó su capacidad, o sea, digamos, menos eficiente en la gestión de sus activos. ¿Por qué? Porque genera menos ventas a partir del nivel de activos que tiene. Ahí es importante que vean bien la rotación, que si bien ustedes ven que las ventas aumentaron, sí, las ventas aumentaron un 7%, pero también hubo mucha inversión que realizó la empresa en activos, ¿sí? Hubo mayor inversión en bienes de cambio, en créditos por venta, en bienes de uso, que incrementaron su rotación de activos, ¿sí? Y este incremento en la rotación de activos fue mayor a las ventas que pudo realizar, digamos, el incremento de ventas que pudo realizar la información de inversión. ¿Entienden? Por eso ahí ven una pequeña disminución en lo que es la rotación. Entonces ahí si nosotros decimos la rentabilidad económica aumentó porque aumentó el margen, ¿sí? A pesar de la disminución que hubo en la rotación. Con el margen y rotación componentes la rentabilidad del activo. Si el margen aumentó, va a explicar por qué aumentó esa rentabilidad económica y la rotación cayó un poquito, ¿sí? Entonces, básicamente, el aumento de la rentabilidad económica se explica por el margen, más que todo. Vayan preguntando, chicos, medida que tengan dudas, porque vamos a ir como cada vez profundizando e interiorizando más cada cosa. Así que si alguno no queda claro, díganlo en el momento, porque si después no van a comprender más a fondo la parte. Sí. Bueno. Ahora vamos a desagregar cada concepto, el margen por un lado y la rotación de los activos por el otro. Vamos a partir del margen de ganancias y vamos a hacer el análisis de los resultados en porcentajes, el estado de variación del margen bruto y la estructura de costos a partir del punto de equilibrio, el margen de seguridad y el apalancamiento operativo. Acá recuerden que hago una aclaración teórica, más que todo que margen y rotación van a depender del sector en el que opere la empresa y también de la estrategia que utilice la empresa, ¿sí? Hay empresas, que tienen mayor margen y menor rotación y que son más que todo las empresas de servicios públicos o empresas licenciadas en capital, por lo general tienen mayor margen y menor rotación, a diferencia de las empresas minoristas, por ejemplo, supermercados y demás, que tienen mucha mayor rotación y menor margen. En este caso, bueno, vamos a ver. Vamos a ir ahora, vamos a analizar bien el margen. Ay, creo que me fue. ¿Se escuchan? Vamos a analizar bien el margen. Recuerden que el margen, el resultado que toma es el resultado antes de intereses e impuestos. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que está contenido de ese resultado antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Vamos a ver toda la posición. Bien. Acá vemos el estado de resultados en porcentaje, que es una herramienta que nos va a permitir ver el margen, cómo está compuesto, y todos los resultados, como la ganancia bruta, el resultado de actividades principales, el resultado operativo y el de intereses e impuestos.
Vemos que acá la ganancia bruta ya lo hay analizado. ¿Querés que pase? No, digo, simplemente es un poco de lo que vimos en la lectura previa, pero va a estar estudiando entre el 3 y 4 la utilidad que tiene margen de ganancia. ¿Sí? Esto sí, no, míralo un poco rápido, pero sí, Bueno, vemos acá que la ganancia bruta aumenta un 16,57%. Después, y está compuesta más que todo por las ventas netas. Los resultados de actividades principales aumentaron un 53,97% y fue más que todo por el aumento de la ganancia bruta. Y los gastos se mantuvieron dentro de todo en el mismo nivel de un ejercicio al otro, los gastos propios de la actividad. Después el resultado operativo, un 29,47%, aumento en menor medida de la ganancia bruta de los resultados principales por otros ingresos y egresos que se disminuyeron en bastante medida, digamos. Y igual, es eso más o menos, que ya lo han visto en el lectura previa. Bueno, ahora vemos el estado de variación del margen bruto. El estado de variación del margen bruto nos permite analizar las causas de variación del resultado bruto, ¿sí? De esta ganancia bruta que tenemos acá, o sea, ¿por qué aumentó un 16,57%? Vamos a ver las causas de esa variación. Sabemos que el resultado bruto es ventas menos costo de ventas, y las ventas se pueden expresar como precio de venta por cantidad de vendida y el costo de venta como precio de costo por cantidad de vendida, ¿sí? Entonces, bueno, las causas de variación de la ganancia bruta van a venir por las ventas, o sea, por el precio o por las cantidades, o si no, por el precio de costo también. O sea, cualquiera de esos van a ser los que nos van a explicar la variación en la ganancia bruta. Este es un tema súper clave, chicos, y es muy importante que lo comprendan porque les va a servir mucho para poder obtener las causas muchas veces, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Es un estado de variación, así como ustedes ya han visto los estados de variaciones, este es el estado de variación del margen bruto, ¿sí? Como dijo la profe, dos variaciones, variación de ventas y costo de ventas, y al interior de cada uno van a tener la variación precio, la variación cantidad y la variación contenido. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahora vamos a ver que vamos a tener variación precio-venta, variación cantidad y variación combinada y cómo se calcula cada uno. Si vamos a calcular, vemos las cantidades primero, que lo habíamos visto al inicio. No sé si se acuerdan que teníamos en el año X2 se habían vendido 3.300 toneladas de cemento y en el año X3 3.600. 3.300 y 3.600. O sea, había aumentado un 9% de la cantidad de vida. Después tenemos el precio de venta unitario. El precio de venta unitario también, bueno, acá disminuyó, como vemos, pasó de 3,66 a 3,58. Y el precio de costo variable unitario también disminuyó. Si vemos el precio de costo fijo, disminuyó también, y el precio de costo total unitario, como habíamos visto, por lo tanto disminuyó. 2,51 era el costo total a 2,35. Y ahora tenemos que ver cuál es la variación en cantidad y la variación en precio en ventas y en los costos. ¿Hasta ahí siguen? Sí, profe. Bueno, vamos a armar el estado de variación del margen bruto y ponemos las cantidades acá
una cantidades, vamos a hacer 3.600, que son las cantidades que tenemos, menos 3.300, que son las cantidades del X3 y del X2, por el precio de venta del X2. Y después, bueno, los costos también por el precio de costo. O sea, son las cantidades, las cantidades por el precio de costo. Acá tenemos el precio de costo unitario del año X2, ¿sí? Ahí calculamos, bueno, las ventas, hacemos una columna de ventas y una columna de costos. Después vemos la variación precio, que vamos a hacer la diferencia entre los precios del X2 y el X3 por las cantidades. Y la variación combinada, hacemos variación variación cantidad por la variación de precios de ambos ejercicios. Y ahí vamos a tener la tabla esta que nos dice que vemos las ventas aumentaron, las cantidades vendidas, como ven acá, pero el precio disminuyó, el precio de venta. También lo que podemos ver es que el costo unitario, tanto variable como fijo, cayó, y por lo tanto la ganancia, acá tenemos que la ganancia bruta aumentó por las cantidades vendidas y también por la disminución del precio del costo que habíamos visto anteriormente. Acá lo tenemos. ¿Se entendió? Acá, chicos, ¿hay alguna duda? Si no, yo vuelvo a explicar cuestiones, ¿sí? Sí, profe, no entendí. Ahí dice venta 1.100, después costo y ganancia bruta. ¿Por qué se dividió costo y ganancia bruta ahí? Acá voy a explicar el cuadrito de nuevo. Ahí está. Acá, en el estado de variación del margen bruto, vamos a ver las causas del por qué ha variado el margen bruto. ¿Por qué se incrementó en 630? ¿Sí? Vamos a entender, como dijimos, lo que es la variación de las ventas y la del costo, y dentro de cada uno lo que es variación cantidad, precio y combinada. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Si nosotros, ¿sí? A la hora ya de esto de cómo se multiplica, lo van a ver ustedes en teórico, para poder hablar más esto, vamos a interpretar lo que nos está diciendo algo, ¿sí? Los resultados de cada uno de los cuadros. Nosotros tenemos que la utilidad bruta se incrementó en 1.100 pesos por un aumento en las cantidades vendidas. ¿Lo ven ahí en el primer cuadrante? Las ventas, la utilidad bruta se incrementó en 1.100 por un aumento en las cantidades vendidas, únicamente. ¿Sí? Y después este incremento en las cantidades vendidas trajo aparejado un incremento en los costos, 754. ¿Cuál es el efecto neto de la variación cantidad? Lo que aumenta las ventas menos lo que aumenta los costos, 346. ¿Sí? Es decir, que la utilidad bruta, por la misma variación en las cantidades, manteniendo constante el precio, tanto de venta como de costo del año X2, solo por haber incrementado las cantidades, la utilidad bruta se incrementó en 346. ¿Estamos hasta aquí? Es el impacto del incremento de las cantidades vendidas en el aumento de la utilidad bruta. Si me siguen, sigo analizando el cuadro. Si no, me dicen qué es lo que no se entiende. Ahí sí la variación, de la cantidad, cuánto varió de un año al otro, y el precio que dejas fijo el año. El X2, porque vos lo querés saber. Perfecto. La variación cantidad lo que va a cambiar es la variación, vamos a fijarnos en lo que es la variación de la cantidad, y el precio tanto de venta como el costo va a ser del año anterior, ¿sí? El X2. Yo quiero ver justamente el impacto del cambio de la cantidad en la utilidad bruta. ¿Sí? Entonces, por haber aumentado las cantidades en un 9%, como hemos visto,
el impacto en la utilidad bruta fue un aumento de 346. Si a ustedes en algún momento les pide en algún parcial calcular variación cantidad, ¿qué número me tiene que dar acá? 333. 346. El 346, variación cantidad de las ventas y de los costos, ¿sí? Bien, ya, si le pide variación cantidad de las ventas, bueno, calculate eso. Si les pide variación cantidad y no les aclara si es evento del costo, están viendo el total de la variación cantidad que es 346. ¿Sí? Bien, ahora vamos a seguir explicando esta variación, porque no la tenemos completa. Ahora bien, si nosotros mantenemos, digamos, constante la calidad y nos centramos en lo que fue la variación de los precios, vamos a tener que, por haber habido, digamos, una disminución del precio de venta, el impacto fue de 265 menos, ¿sí? Por haber 265 por haber bajado el precio. ¿Sí? ¿Bien? Sí, profe. A la par, si nosotros vemos acá el precio de costo está abierto en lo que es la porción del costo variable unitario, el costo de venta fijo unitario, ¿sí? Por eso está abierto en dos. Estamos viendo el impacto de ambos, del variable y del fijo. Entre los dos va a dar el total. Ahora bien, el costo variable, por haber disminuido, porque vimos que había caído el costo variable y también el costo fijo, tenemos 344 negativos. ¿Qué significa esto? Que hubo un ahorro en costos, por decir, ¿sí? ¿Me entienden ahí? Me disminuyó el costo, entonces me ahorré eso. 344 en lo variable. Y en lo fijo, 182. Si nosotros, esto es un ahorro en costos, ¿por qué? Porque disminuyó. Entonces, si nosotros hacemos menos... Disculpa, sí. Disculpa, o sea que aunque sea costo, si hubiese aumentado, ¿va positivo? Mira, en este caso hubo una disminución tanto del costo variable como del costo fijo, ¿sí? Véanlo acá en el precio unitario. ¿Ven ahí la disminución? Por eso, digamos, el impacto en la utilidad bruta va a ser positivo, que te hayan disminuido los costos, ¿entendés? Sí. Ahí, ¿me seguís? Va Sí, a ser sí te sigo. positivo. Por lo tanto, si nosotros queremos saber el total, ¿sí? Del impacto del precio, ¿sí? Vamos a tener digamos, el menos 265 menos 344 y menos 182. Recuerden esto de los signos, menos por menos, más por más. Bueno. Entonces va a ser positivo. ¿Me siguen ahí? Sí, se entendió. Un impacto positivo, que básicamente este impacto positivo va a estar por la disminución del precio de costo, a pesar de haber disminuido el precio de venta. Y la variación combinada, que en conjunto 23, ¿sí? El total me tiene que dar los 630, que es de variación de la utilidad bruta. Y si nosotros vamos a desmembrar un poco lo que hemos analizado, vemos, así en manera de síntesis, que la utilidad bruta aumentó. ¿Por qué? Por un aumento en las cantidades vendidas, una disminución del precio de costo y de venta, a pesar de que hubo una disminución del precio de venta. ¿Sí? O sea, por un lado, aumento de las cantidades, disminución de precio de costo variable, disminución del precio de costo fijo, eso potencia la utilidad bruta, a pesar de que la disminución del precio de venta un poco atentó contra esa utilidad bruta. ¿Ahí me siguieron? Sí, profe. En la interpretación es importante porque, créanme, en muchos finales, en muchos exámenes, fallan, no logran ir al fondo de la cuestión y se quedan, la causa principal es un aumento de las ventas. Pero no, o sea, acá estamos, todo está para interiorizarse en más de por qué, en los por qué famosos de que hay que ir al último por qué. Entonces, créanme que les va a servir muchísimo. Otra, si en el parcial les pide la variación precio, que calculen, le dan datos y le piden calcular variación precio,
es esta, ¿sí? O sea, si no le especifican qué es la variación precio de las ventas o de los costos, es la variación total precio, ¿sí? Ventas menos costos. ¿Estamos hasta ahí? Porque eso también son errores frecuentes que por ahí veo en parciales. Sí, Y pero se toma mucho este estado. Sí, y por eso le dedicamos ahí unos minutos varios, porque es importante. Ahora, bueno, si quedó claro, seguimos con lo siguiente, ¿sí? Bueno. Bueno, y acá tenemos la estructura de costos variables y costos fijos. Vemos que si bien los costos fijos aumentaron, ven, pasan del X2 al X3, aumentó costos fijos y los costos variables también aumentaron un poco, pero si vemos, a ver, espera, veamos los costos fijos acá. Pasaron con incidencia del 37% sobre las ventas al 35%. Disminuyó la incidencia de los costos fijos, por más que hayan aumentado, pero fue porque hubo un aumento de la cantidad vendida, ¿sí? Sí. Y con respecto a los costos variables, también, o sea, disminuyó la incidencia del año X2 al año X3 de los costos variables, pasa, no sé, no me anda el mouse, pasa de un 54,71% al 52%. A pesar de que hayan aumentado los costos variables, fue muy poquito, la incidencia disminuyó por el aumento de las ventas. Esto es importante también, chicos, sobre todo lo que hacen los costos fijos, el impacto de la mayor cantidad. Si el impacto de la mayor cantidad hace que estos costos fijos en esta empresa que tiene un gran volumen de costos fijos se distribuyen más cantidades, entonces la incidencia ahí también disminuye, ¿sí? Y ahí está, bueno, tienen la composición de cómo se componen los costos, tanto variables como fijos. ¿Se entendió eso? Bueno. Sí, profe. Ahora seguimos con el análisis de la estructura de los costos. Vamos a ver lo que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, ¿qué nos dice? Es el punto en el que las ventas cubren exactamente los costos, ¿sí? Entonces, a ese nivel, si las ventas están por debajo o por encima, vamos a determinar la ganancia o la pérdida de la empresa. Es un punto de equilibrio, o sea, cuando las ventas cubren exactamente los costos. Se calcula como, bueno, el punto monetario, costos fijos, dividido 1 menos el costo, la contribución marginal, que es el costo variable total sobre las ventas, y en unidades físicas se calcula como costo fijo dividido contribución marginal. Vemos acá, analizando, aplicándolo para este caso, vemos que los costos fijos totales aumentaron un 3% y la contribución marginal un 5%. Entonces, el punto de equilibrio pasó de un ejercicio al otro, pasó a ser menor. ¿Y qué significa esto? Disminuyó el punto de equilibrio, por lo tanto... ¿Es bueno o malo que haya disminuido? ¿Qué dicen? Uy, disminuyó. Uy, no, disminuyó, dicen todo. Todo lo que disminuye es malo, todo lo que aumenta es bueno, no. ¿Es bueno o malo que haya disminuido? Es bueno. Es bueno, ahora tengo que vender menos unidades, digamos, para cubrir. Para poder cubrir mis costos, exacto. Bien, exacto. Entonces, ahora tenemos que vender 9.681 unidades para poder cubrir todos mis costos. Y también tenemos que analizar el margen de seguridad, que son las ventas actuales menos las ventas en el punto de equilibrio dividido las ventas actuales. El margen de seguridad es la diferencia que nosotros tenemos entre las ventas y las ventas, o sea, las ventas actuales y las ventas en el punto de equilibrio. Y nos dice cuánto pueden disminuir o cuánto tienen que aumentar nuestras ventas
para llegar a ese punto de equilibrio, ¿sí? Y no entrar en pérdida. Entonces, en este caso, ¿cómo lo pueden interpretar? ¿Alguien me dice? Si hay un menor punto de equilibrio, piensen en que si el punto de equilibrio es menor, es decir, para cubrir, ¿cómo va a ser mi margen de seguridad en términos de ganancias? Mayor. Que ese 25 significa que pueden disminuir las ventas hasta un 25% o no. Antes de caer en la zona de pérdidas, claro. Ah, bien, o sea que es un Mayor margen de 25%. seguridad. Porque antes, si disminuía en 18, ya estaba justo en el punto en que digamos, los ingresos igual los costos totales, ¿sí? Ahora tengo un mayor margen de seguridad, es decir, menos riesgo, digamos. Claro, pero aparte de que sea mayor, ¿es eso? ¿Pueden disminuir en un 25% las ventas? ¿Es así? O sea, las ventas pueden disminuir en un 20-25% antes de caer en zona de pérdida. En la zona de Perfecto. pérdida. ¿Y ese punto de equilibrio es físico? Punto de equilibrio. Pues, me parece que está hecho en unidades monetarias ahí. ¿es el monetario? Monetario, sí. Ah, bien. Bueno, gracias. Hola. Bien. Entonces, bueno, necesitamos, por lo tanto, al disminuir el punto de equilibrio, un menor nivel de ventas para cubrir los costos y aumento el riesgo de entrar en pérdidas. Bueno, después tenemos la ventaja operativa. ¿Qué es la ventaja operativa? Básicamente es poder usar, digamos, mejor mis costos fijos para poder obtener una mayor rentabilidad por unidad vendida. O sea, aprovechar la capacidad ociosa, básicamente, ¿sí? Entonces, me dice, ¿cuánto va a aumentar los resultados, la utilidad antes intereses e impuestos, por cada aumento porcentual en las ventas? Y todo esto es gracias a un mejor aprovechamiento de los costos fijos. Bueno, acá tienen cómo se calcula y vemos que del X2 al X3 la ventaja operativa disminuyó. ¿Qué quiere decir? Por cada 1% que yo venda, digamos, por cada 1% que aumenten mis ventas, voy a necesitar, mis resultados, la utilidad antes de intereses e impuestos, va a aumentar en un 4%. Chicos, consulto por las dudas. ¿Todos escuchan bien a Agus? ¿Todos escuchan bien a Agus? Porque, o sea, yo les... Sí, profe. Sí. No, es que profe, a usted se la escucha entrecortada. Debe ser mala conexión de usted. Bueno, entonces, aumenta un 4% los resultados, ¿sí? ¿Se entendió ahí? No, profe, ¿puedes repetir cómo se interpreta eso? Sí, profe. Bueno. Esto me indica la variabilidad de los resultados ante un aumento porcentual en las ventas. Es decir, que si las ventas aumentan un 1%, los resultados van a aumentar un 4%. O sea, van a aumentar más los resultados. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando mejor mis costos fijos. Básicamente eso significa la ventaja operativa. Poder aprovechar mejor mis costos fijos para obtener mejores resultados. Bien, profe. ¿Ahí se entendió? Sí. Sí, profe. Entonces, a mayor variabilidad de la ventaja. Y eso se les agrega por ventas y por costo de ventas, ¿no? Lo que es abajo. Digamos, el 4% es la sumatoria del 358 y el 187. 358. Los dos que están abajo, digamos, los dos ratios. ¿Esto es de acá abajo? Sí, es como que está desagregado de la ventaja operativa en esos dos. Sí, o sea, acá en realidad tienen la
tienen las cantidades, tienen desagregado esto de acá, que son el precio y el precio variable. Perdón, a ver. Sí, el costo variable unitario, ¿o no? El costo variable, el costo variable unitario y el precio de venta. Acá fíjense que en la ventaja operativa, mientras Hola mayores chicos, ¿me sean... escuchan bien? Sí, ahí te Sí, estamos... profe, ahora sí. Ahora sí. Porque recién se me fue la reunión y tenía esa duda, perdón. Me perdí algo, pero bueno, sigan. Se le cortó. Les estaba explicando lo de la ventaja operativa. Acá fíjense que mientras mayor aumentan los costos fijos, mayor va a ser la ventaja operativa. Menor va a ser. ¿Se entiende o no? No, profe. A ver si... Eli. Se desconectó, me parece. Ah, se desconectó. A ver, esperemos. Para mí sería como un ratio en el que nos indica que se incrementan los resultados a medida que se mejoran los costos fijos, digamos. Y Como como, que eso interpreto yo de la venta cooperativa. Por ejemplo, es como que tiene en el numerador la cantidad vendida por el precio de venta menos los costos variables unitarios. Y abajo, en el denominador, tenemos la cantidad vendida por el precio de venta menos los costos variables unitarios menos los costos fijos. Entonces, como es complejo, pero es como que nos indica la posibilidad de incrementar los resultados de la empresa por un mejor aprovechamiento de los costos fijos, como que se centra más en los costos fijos. Y ahí pasa, en el X3 disminuye. Por ende, esa disminución es lo que a nosotros nos va a permitir incrementar nuestros resultados. Si hubiera sido al revés, si hubiera más costos fijos, nos daría un resultado menor. Entonces, como que no nos permitiría incrementar. Es lo que yo interpreto, me parece. Sí, está bien. también como que bajó la ventaja operativa porque ahora se vendieron más respecto del año anterior, ¿o no? Hola chicos, ¿me escuchan? Perdón que tengo todo... Me tuve que conectar con los datos. ¿Se me escucha o no? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Bueno, voy a cerrar, creo que están con la ventaja operativa, para que no se enrosquen mucho en esto, que generalmente nunca es causa de nada. Pero sí nos va a decir el tema de los costos fijos, ¿sí? Una empresa como esta, que tiene, digamos, bastante capacidad instalada, los costos fijos van a tener más protagonismo, si se quiere, en lo que es el apalancamiento de la rentabilidad. Entonces, lo que va a consistir esto va a ser simplemente, lo que tiene que quedar, que un mejor aprovechamiento de los costos fijos, una mejor uso, digamos, de la capacidad instalada, puede impactar positivamente también en la rentabilidad, ¿sí? Eso me parece que como idea. Después pueden ver bien en teórico, o sea, en las notas de cátedra, el impacto, si sube tal, si sube las variables, para ver cómo impactan la ventaja operativa, que puede ir en algún choice, pero yo les recomiendo, chicos, que por las dudas, para que no perdamos tiempo en lo que viene, que es como más importante, no nos enrosquemos mucho con esto, ¿sí? No sé qué preguntas hubo porque no las pude escuchar, pero veo que son las 9:30 prácticamente. ¿Les parece? Sí, profe. O sea, ¿se entiende la interpretación? Sí. Sí. Bueno. Digamos. Bueno, después vamos con el análisis de la rotación del activo, que como dijimos antes es cuán eficiente es la empresa en el uso de sus activos para generar resultados, ¿sí?
vemos que de un periodo al otro disminuyó la rotación del activo y vemos que fue, como ya lo dijimos antes, por un aumento en la inversión en los activos. Es decir, la empresa está siendo menos eficiente porque si ven, tenemos más activos, pero tenemos menos ventas. O sea, tenemos un 7% de ventas. Aumentaron los activos un 13% y las ventas no aumentaron igual. Entonces estamos siendo menos eficientes en la administración de los activos. ¿Se entiende? Chicos, lo importante que veamos en lo que es la rotación, bueno, es decir, disminuyó, ¿sí? Estamos haciendo el cociente de las ventas con el activo promedio y vemos que disminuye la rotación del activo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué disminuye la rotación? Esa es la pregunta que se tiene que hacer siempre en el examen, ¿sí? No seguir de largo. Bueno, ¿por qué? Vamos a las ventas, se incrementaron un 7%. ¿Por qué se incrementaron un 7% las ventas? Porque aumentaron las cantidades. Bien, ¿estamos hasta ahí? Vamos abajo. Ah, pero también aumentó el activo promedio. Sí, bastante. ¿Por qué? Ah, porque aumentó los activos operativos y porque aumentaron los bienes de uso. Ah, por eso. ¿Sí? Ven ahí que deja de ser un simple cociente y ya le van dando más significación. A su vez, si nosotros abrimos lo que es la rotación del activo en el componente corriente y no corriente, vamos a tener acá que tanto la rotación del activo corriente como no corriente disminuyó. Justamente por eso, porque lo que les estuve comentando, por la mayor inversión en los activos, tanto fijos como los activos operativos. Ahí después van a ver que para calcular esto, tuvieron que calcular los promedios del activo corriente y del activo no corriente. Entonces, ustedes recuerden que yo les había dicho, hay que restar el resultado del ejercicio. Y ustedes se van a preguntar, ¿y a quién se los resto? ¿El corriente o el no corriente? Y bueno, hay que prorratear, ¿sí? Se prorratea el resultado del ejercicio, la porción corriente y no corriente, y se calcula ahí el promedio de ambos. Eso después lo van a ver, lo van a analizar, es meramente un cálculo matemático para calcular promedio, lo que está en los cuadrantes. Pero lo que ahora estamos analizando es esto, ¿sí? Disminuye la rotación del activo porque el aumento en el activo fue mayor al aumento de las ventas. Y ese aumento en el activo se debe a una mayor inversión en activos operativos y en bienes de uso. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entendió? Seguimos a la siguiente entonces. Bueno. Que es el efecto palanca. Ahí te explico esta diapositiva rápido, que ya la vimos, y ahí después te metes a los resultados. Bueno. Acá, esto ya lo hemos visto en largo plazo, ¿se acuerdan? El efecto palanca, conveniencia económica del endeudamiento, es rentabilidad financiera sobre la económica. Esto ya un poco lo habíamos visto, rentabilidad económica, que es la rentabilidad del activo, qué nivel de resultados genera la inversión en, digamos, los activos, y la rentabilidad financiera, que es la rentabilidad después de considerar el costo del pasivo sobre el patrimonio neto promedio. En el medio, los intereses, que es el costo del pasivo. Si vamos a calcular ahí los totales, digamos, cada una de estas cuestiones, antes de ir a la diapositiva siguiente, ¿recuerdan cuáles eran las variables del efecto palanca? Rentabilidad económica, ¿qué más? Y la tasa de interés. Tasa de interés y la estructura de financiación, el endeudamiento, pasivo sobre patrimonio neto. Perfecto. Bien. Ahí, acá tenemos... Sí, si querés así. Decilo. Bueno, acá tenemos el efecto palanca, que vemos que disminuyó, ya un poco lo habían visto con la profe al principio, cuando vieron los componentes de la rentabilidad ordinaria. De 1,31 pasó a 1,18, ¿sí? Si nosotros nos interiorizamos, vamos a ver cuáles fueron, digamos, los motivos de esta disminución del efecto palanca. ¿Qué pueden ver acá? ¿Por qué disminuye?
Vamos a las variables. Recuerden que siempre se explica con las variables. ¿Cómo, Denise? Por el aumento de la rentabilidad económica. Yo no me iría por ahí. ¿No? Yo me iría más, miren ahí, la tasa de interés promedio. ¿Se duplicó? Si recuerdan, cuando vimos también el estado de resultado en porcentajes, digamos, en la lectura previa, que había incluso duplicado su participación en las ventas. Recuerden que había tenido un aumento fuerte. Entonces yo diría, más bien, que esta disminución del efecto palanca se debe a que aumentó el costo del pasivo, a pesar del incremento de la rentabilidad económica. ¿Estamos? Pero igualmente, si miramos el X3, como digo, conviene todavía el endeudamiento. ¿Sí? Disminuye la conveniencia, pero si nos situamos en X3, conviene todavía. ¿Estamos? Siempre fíjense que es lo más importante, o sea, vean, tienen la rentabilidad económica y la tasa de interés, lo más importante acá es la tasa de interés claramente, pasa de un 6% a un 12%. ¿Me recordás, perdón, Sí. cuál era el cálculo de la rentabilidad financiera? Es la utilidad después de considerar el costo del pasivo, porque vos ya lo consideraste ese costo, que es la utilidad antes de impuestos, sobre, ¿qué? A ver. ¿Sobre qué? ¿Alguien que ¿El colabore? patrimonio neto promedio? Sí, creo que sí. Sí. Y entonces, ¿por qué ahí lo determina? Digo, no lo alcanzo a ver en este momento. Si el efecto palanca, mejor dicho, si la tasa de interés no está en las fórmulas del efecto palanca, ¿por qué determina que la disminución se debe a eso? Porque vos tenés la rentabilidad económica, Sí. tenés, digamos, nos llevemos a la estructura del estado de resultado. Tenés la utilidad antes de intereses e impuestos, que es un determinante de la rentabilidad económica. Tenés los gastos financieros, que están directamente relacionados con la tasa de interés. Y tenés la utilidad antes de impuestos, que es la que se toma para la rentabilidad financiera. Entonces, si vos te pones a ver qué incluye esa utilidad antes de impuestos, te está considerando ese costo del pasivo. Porque esa utilidad antes de impuestos considera, digamos, les resta. Claro, es después de intereses y antes de impuestos. Recoge el impacto del costo del pasivo. Sí, ¿entendés? Sí, ahí lo vi. Sí. O sea que es como, claro, como un efecto indirecto, digamos, tenemos que tener en cuenta todo. Las variables, ¿sí? Todas Siempre las para variables. explicar, céntrense en las variables, rentabilidad económica, tasa de interés, y el nivel de endeudamiento. Que si ustedes van al nivel de endeudamiento, aumenta un poco, ¿sí? Ya después, cuando tienen tiempo, pueden calcular ese ratio y aumenta, el pasivo había aumentado. Si recuerdan, en la lectura, que un poco había aumentado el pasivo. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, pasamos al siguiente, que es el análisis de la tasa impositiva, que es la tasa real. Si la tasa real es menor a la nominal, significa que estoy pagando menos impuestos a las ganancias, ¿sí? Esto está claro, ¿sí? Nosotros tenemos 30 y 30. Acá, más o menos, si nos centramos en X3, es lo mismo, ¿sí? La tasa nominal legal es 30 y estoy pagando el 30, coincide. Acá, si esta tasa efectiva es más o menos, va a potenciar o va a ir en contra de mi rentabilidad, ¿sí? Eso hay que ver. En este caso es igual. Pero si nos vemos, vamos a una lectura horizontal de evolución. ¿Qué sucedió con esta tasa? Disminuyó, ¿sí? Disminuyó la tasa nominal, claro. Y, perdón, y también disminuyó la tasa efectiva, ¿sí? Ambas disminuyeron. ¿Sí lo ven? De 34,98 a 30,02. Ambas, ¿sí? Entonces, la tasa efectiva, que es la tasa real pagada por el resultado contable, disminuye. Entonces eso va a tentar, digamos, va
a contrarrestar mi rentabilidad o por el contrario, es un factor positivo que hace que mejore? Es un factor positivo. Claro, exactamente. De hecho, recordemos también cuando vimos la lectura previa que había una menor incidencia del impuesto a las ganancias, ¿sí? Había disminuido. Y acá un poco vemos el porqué. Bueno, vamos a lo siguiente, que es la tasa de crecimiento del capital. Ya hemos estudiado un poco lo que era la rentabilidad, ahora vamos al otro factor que es la tasa de crecimiento del capital. Pensemos en esto, si una empresa distribuye todo lo que gana, nunca va a crecer, ¿sí? Porque nunca va a reinvertir y crecer. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es que una empresa con su ganancia puede hacer dos cosas, distribuir dividendos o retenerlos, o un mix. Generalmente hacen un mix, no es que hacen o distribuimos todo o retenemos todo. Generalmente es un mix, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la tasa de pago de dividendos, la tasa de retención de ganancias y la tasa de crecimiento, que va a ser igual a la tasa de crecimiento, es decir, lo que se reinvierte en la empresa, va a ser igual a la tasa de retención de ganancias por la rentabilidad del patrimonio neto. Vamos adelante. Bueno, acá tenemos, para calcular esto, lo que vamos a calcular primero es la tasa de pago de dividendos, que vamos a tener en consideración el pago de dividendos sobre la ganancia del ejercicio. Estos son datos que surgen del estado de evolución del patrimonio neto y del proyecto de distribución, ¿sí? Nosotros tenemos como dato el proyecto de distribución, donde nos decía que el año de las ganancias del X3 se iba a distribuir 250 de dividendos. Entonces, tenemos que esta tasa de pago de dividendos pasó del 63 al 28. ¿Qué les parece esto? Que ajustaron la política de dividendos. Los dividendos disminuyeron, muy bien, disminuyeron casi a la mitad. Y la utilidad, en tanto, creció. Por eso esta tasa de pago está recogiendo justamente, como Denis dice, ese ajuste a la política de dividendos. ¿Y cómo impacta? Si la política de dividendos se ajusta, se reduce y las ganancias, digamos, aumentan, ¿cómo impacta eso lo que es la tasa de retención de ganancias? Aumenta. Si estoy ganando más, tengo más resultados y además estoy disminuyendo mi dividendo, hay más porcentaje que se va a reinvertir, ¿sí? Entonces ahí van a ver cómo esta tasa de retención de ganancias aumenta del 36 al 71, ¿sí? Sí. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Bueno. Seguimos. Vamos al informe del analista. Vamos a hacer un segundo en blanco, porque ahora vamos a distraernos, ¿viste? Que dicen que uno se tiene que distraer un segundo para que después, cuando vuelva a prestar atención, lo hace con más fuerza. ¿Estamos todos hasta acá? ¿Pudieron seguir el hilo más o menos de la cuestión? Sí, estoy un poco mareada, pero vamos. Ay, no, por favor. ¿Alguien más está mareado como Denise? Muchas cosas. ¿Qué es lo que te hace sentir mareada, Denise? Y que como que el ratio principal tiene un montón de variables adentro, entonces como que... Se va desagregando, se va como desagregando y más. Pero igual esa desagregación después nos va a ayudar a llegar a esas causas que son, digamos, motivo de una evolución, o favorable o desfavorable, ya lo vamos a ver. Claro, Bueno, pero perdón, las sí. causas, cuando después mencionemos las causas, ¿no llegaríamos hasta el margen? Ya vamos a ver, ahora lo vamos a ver, ahora vamos a las conclusiones, ¿sí? Tenemos el informe del analista, que el primer punto del informe es el análisis del negocio, que ya lo vimos, ya vimos el perfil de la empresa, que se dedicaba, un poco de todo. Luego, calidad de la información contable, esto también ya estaba cumplimentado, y estamos en la parte de las conclusiones,
situación económica, ¿sí? Vamos a hacer situación, evolución y perspectivas. Vamos. Las conclusiones. Siempre tengan en cuenta que lo que se da es un enfoque general y hay que, digamos, considerar el contexto particular, específico de la empresa, ¿sí? En la situación, estamos en el diagnóstico, lo que es la situación, recuerden, hoy, actualmente, ¿cómo se encuentra la empresa? ¿Sí? Hay una cuestión clave que vamos a evaluar la rentabilidad ordinaria en relación con el costo de oportunidad, ¿sí? Rentabilidad ordinaria. Yo no dije rentabilidad del patrimonio neto. Rentabilidad ordinaria. ¿Alguien sabe por qué? ¿O se imagina por qué nos centramos en lo que es la rentabilidad ordinaria para la situación? Porque no se tienen en cuenta los resultados extraordinarios. Perfecto, ¿sí? La rentabilidad ordinaria está excluyendo, no tiene en consideración todo lo que es extraordinario, atípico, no recurrente, ¿sí? Únicamente nos vamos a centrar en aquella rentabilidad ordinaria que incluye, como habíamos dicho anteriormente, la utilidad ordinaria, que es aquella que tiene mayor previsibilidad, si se quiere, ¿sí? Porque son resultados potencialmente recurrentes, habituales. Entonces, vamos a comparar en la situación lo que es la rentabilidad ordinaria con el costo de oportunidad. Ustedes ya saben qué es el costo de oportunidad, ¿sí? Entonces, si la rentabilidad es mayor al costo, ¿cómo va a ser mi situación? Buena. Bien. Si es igual, o ahí, más o menos, puede ser aceptable. Aceptable. Y si por el contrario, la rentabilidad de la empresa, lo que el accionista obtiene como rentabilidad de la empresa es menor a lo que podría obtener en otra inversión similar, de negocio similar, afuera, va a ser mala la situación, ¿sí? Estoy perdiendo por invertir acá, podría estar haciendo otra cosa mejor con la plata y ganar más, ¿sí? ¿Me entienden el por qué comparamos con el costo de oportunidad? Bien, entonces, situación, esto. Pero no termina ahí, ¿no? Porque muchas veces también pasa en los exámenes que ponen. La situación es buena porque la rentabilidad ordinaria supera ampliamente el costo de oportunidad. Punto. Evolución, 2 puntos. Y siguen con evolución, y no dicen más nada de la situación. No. Hay mayor descripción. ¿Qué tenemos que ver? Por ejemplo, si la rentabilidad proviene de factores económicos o financieros, tenemos que ver la estructura un poco de costos, el nivel de la tasa impositiva, cómo esto se relaciona con la actividad, con la estrategia de la empresa, y hay más cosas que van a dar forma a lo que es la situación de la empresa, ¿sí? Seguí adelante la otra diapositiva. Vamos a este caso concreto. Bueno, ahí se me salieron mal las animaciones. Ahí está. Ahí nada más. La rentabilidad ordinaria había sido de 13,15. El costo de oportunidad, que ustedes lo tenían, que el costo de oportunidad, creo que estaba en el enunciado. 9,5 era una cosa así. Era 7 más 2,5, ¿puede ser? Ahí creo que puse mal 10,5. Sí, 2,5. 7 más 2,5. Es 9,5 entonces. ¿Sí? 7 más 2,5, 9,5. Ahí corrijan después. ¿Cómo es? La rentabilidad ordinaria es mayor al costo de oportunidad, es decir, que le está haciendo rentable al accionista invertir en la empresa. Entonces, significa el negocio rentable. ¿Y de dónde proviene esta rentabilidad? De la actividad principal, o sea, de las actividades, ¿sí? Muy bien. Recuerden ahí cuando vimos la lectura previa también un poco y cada uno de los ratios, cada uno de estas desagregaciones, donde vimos que la rentabilidad económica, la rentabilidad del activo, había tenido un crecimiento importante. Y dentro, cuando vimos la desagregación del margen, pudimos ver también que las actividades principales tenían un muy buen resultado.
Entonces, esta rentabilidad proviene básicamente de la actividad económica que la empresa desarrolla. Si nos vamos al margen y la rotación, y tratamos de relacionarlo con la actividad y la estrategia de la empresa, ¿alguien se anima a decir algo? ¿Cómo es la rentabilidad? Ahí es más o menos lo que habíamos visto con el estado de variación del margen, digamos, que la empresa Sí, contaba. pero no nos metamos con el estado de variación, porque muestra causas de variación de un periodo a otro. Yo no estoy viendo evolución, yo estoy viendo situación ahora. Es verdad. Profe, como que me acuerdo que explicaba que la rentabilidad aumentaba por el margen, porque tuvo una gran variación en la utilidad ante intereses e impuestos. ¿Puede ser? Bueno, pero vuelvo a decir lo que recién dije, es importante, todas estas participaciones están buenas porque las van orientando. No estoy viendo evolución, estoy viendo situación. Vos me dijiste, aumento esto por la variación del otro. Entonces, si vos pones eso en el examen, va a estar mal porque estás comparando periodos. Y acá, olvídense del X2, estamos en el X3 nada más. Vemos todo lo del X3. Y en el X3, la rentabilidad es del 15,87%. Rentabilidad económica, margen y rotación. El margen tiene gran protagonismo en lo que es el margen bruto, ¿sí? Se deriva principalmente del margen bruto, esta rentabilidad. La rotación del activo es baja, pero también es entendible porque es una empresa que tiene mucha capacidad instalada, ¿sí? Mucha rotación de activo. Entonces, la rotación del activo es baja, pero como digo, ahí tratar de relacionar un poco, ¿no es cierto?, con la actividad, con el tipo de industria, bueno, todo eso, es baja, pero acorde, digamos, al tipo de empresa que estamos, ¿sí?, que es capital intensivo. ¿Me siguen? Si yo digo algo y alguien no está de acuerdo, me para, ¿eh? Así, se entiende. Y recién dijimos, bueno, la rotación del activo es baja, pero es razonable porque estamos en una empresa capital intensiva, ¿sí? ¿Y cómo son los costos fijos en una empresa de capital intensivo? Lo vimos en la estructura. Altos. Altos, ¿sí? Entonces la estructura de costos fijos es importante, pero es razonable porque justamente estamos en una empresa de capital intensivo. Si querés poner ahí un tilde, así ven. Una más. ¿Ves? Ahí está un poco lo que estuvimos hablando, ¿sí? Acá, chicos, no estoy redactando, estoy poniendo las ideas y después ustedes van a tener que redactar la situación. Pero son las cuestiones por ahí más relevantes. ¿Qué más podríamos decir de la situación? ¿Se me está escapando algo? Ya un poco vimos lo que es la rentabilidad económica, que es un componente de la rentabilidad ordinaria. ¿Qué más podría decir? Pues, ¿hay otro componente de la rentabilidad ordinaria que me estoy pasando por alto? El efecto palanca. El efecto palanca. ¿Qué podemos decir del efecto palanca? ¿Conviene endeudarse? Que disminuyó, pero sigue la conveniencia del endeudamiento. Ahí podría ser que estamos comparando, si decimos así, profe. Exactamente, Milagros. Ah, claro. Si decimos disminuyó, en tu cabeza yo sé que tenés otro parámetro con el cual estás comparando en el Es tiempo. como que tenemos que evaluar solamente el X3. Sí, claro, olvídense de que tienen el instrumental del X3. Nada más tienen todo el X3. Hagan de cuenta que no existe. ¿Cómo voy a comparar si no estoy viendo nada del año pasado? Tapen. Porque si no se ponen a decir disminuyó, estamos mejor, estamos peor, y esos son comentarios que hacen a que me dan cuenta de que están comparando en el tiempo, ¿sí? Son comentarios es fácil equivocarse. Es fácil, sí, sobre todo cuando uno está bombado y ya empieza a decir, sí, pero bueno, hay que estar frío, tomar un vaso de agua, un trago de agua antes de hacer las conclusiones. Así uno
Entonces, el efecto palanca, ¿conviene endeudarse o no conviene? Conviene endeudarse. ¿Por qué? Ya que, a ver, para... Porque si pensamos, o sea, si vamos por ahí a las variables, porque todavía la rentabilidad económica es mayor a la tasa de interés promedio pagada por el pasivo, ¿sí? Si querés poner adelante. Todavía se da esa relación, por lo tanto conviene endeudarse. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la situación? ¿Se me está escapando algo? La tasa de interés, la tasa efectiva de... Bien. El otro componente de la rentabilidad ordinaria, que es la tasa impositiva, ¿qué podemos decir? No tenemos nada del X3, solamente tenemos del X2, digo. Solamente tenemos el X3 y lo que podemos ver, según los datos que teníamos, que la tasa nominal era igual, prácticamente igual a la tasa efectiva. Es decir, está todo ok, por decir. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, anda adelante en la otra filmina. Acá está la redacción. Esto es lo que se pide en el examen, ¿sí? Lo otro era como para organizar las ideas, pero lo que se pide es esta redacción, ¿sí? La situación es buena porque la rentabilidad ordinaria es superior al costo de oportunidad. La rentabilidad proviene básicamente de la actividad económica que desarrolla la empresa, bla, 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 ¿sí? Ya la van a leer ustedes. Se las dejo para que la lean. Pero es un poco lo que estuvimos comentando. Atención, lo que yo quiero que ustedes cuando lean esto y lo revean, que vean cómo estoy hablando. Estoy hablando en hoy, no estoy comparando periodos, estoy hablando, la rentabilidad es esto, el costo fijo es tal porcentaje, representa tal de las ventas, por ejemplo, el efecto palanca es tal. En ningún momento comparo porque aumentó o porque disminuyó o porque estamos mejor o porque estamos peor. No hay ese tipo de comentarios. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos a evolución. La filmina que sigue. Bueno, la calificación también, ¿sí? Está determinada por el cambio producido en la rentabilidad ordinaria, ¿sí? Porque, ya lo dijimos, excluye los factores no recurrentes. A las causas las podemos determinar desagregando, ¿sí? Esta rentabilidad ordinaria, y el que le gusta aplicar el árbol puede aplicar el árbol. La otra vez no hicimos el diagrama, hoy vamos a hacer el diagrama para que vean más o menos la lógica. ¿Seguimos? Acá está el diagrama, ¿sí? Ando apretando una por una. Rentabilidad del patrimonio neto aumento. Bien, vamos a los componentes y nos centramos en la rentabilidad ordinaria. ¿Qué pasó con la rentabilidad ordinaria? Aumento, ¿sí? Vamos ahí dando los clics. Si vamos ahí al interior de la rentabilidad ordinaria, estamos buscando la causa principal de evolución. Vamos desde el vamos. Aumento en la rentabilidad ordinaria. ¿Cómo va a ser la evolución más o menos? ¿Va a ser algo bueno? O sea, ¿va a ser favorable? ¿Va a ser desfavorable? Favorable. En aumento de la rentabilidad ya sabemos que va a ser favorable. Y tengo que buscar la causa principal que explique y que sea la principal responsable de esa evolución favorable. Seguimos. Entonces, aumento de la rentabilidad ordinaria y habíamos visto, cuando analizamos, la desagregamos, que había aumentado la rentabilidad económica, que había disminuido el efecto palanca y que la tasa impositiva había mejorado. ¿Sí? Esas tres cuestiones. Vamos adentro de cada cosa. Dentro de la rentabilidad, Marcos, no sé si querés decir algo que justo se activó ahí, el micrófono. Dentro de la rentabilidad económica teníamos los componentes, margen y rotación. ¿Sí? El margen de ganancias, cuando lo desagregamos,
Recuerden qué había pasado con las actividades principales, con ese margen. Había aumentado, ¿sí? Había aumentado el margen de ganancias por el margen de las actividades principales. Después, el rendimiento de inversiones, que son los ingresos financieros, también habían aumentado poquito. Dale, sí, dale, ok. Bueno. Sí. Pero el mayor protagonismo fue el margen de las actividades principales. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Bien, entonces vamos ahí a seguir. ¿Qué había pasado? Cuando analizamos el estado de variación del margen bruto, habíamos visto que habían aumentado las cantidades, 9% creo, que había disminuido el precio de venta y también había disminuido el precio de costo, tanto fijo como variable. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Profe. Los costos, sí. Pensé que me habían dicho. Si vamos a los costos fijos, habíamos visto que había disminuido el precio de costo fijo y que esta disminución del precio de costo también está relacionada, lo habíamos visto, con el aumento de las cantidades. Este aumento de las cantidades que hace que la porción de costo fijo se distribuya en una mayor cantidad vendida. ¿Estamos hasta acá? Eso, profe, con la ventaja, lo veíamos con la ventaja operativa. Lo veríamos sobre todo, yo cuando digo esto estoy rememorando lo que es el estado de variación del margen bruto, que disminuyó el precio de costo fijo variable unitario, el precio de costo fijo unitario y cuando vimos la estructura de costos. ¿Recuerdan cuando vimos la estructura de costos? Las variables y después los fijos. Sí. Vimos que había disminuido, o sea que se habían aumentado, pero la incidencia era menor. Sí. Exacto. Sí. ¿Recuerdan? Ahí. Solo como que lo veo más ahí por ese lado. ¿Qué más? Ahí tenemos, ¿sí? Entonces vuelven ahí a aparecer. Y después tenemos un gran incremento de los resultados de las actividades principales que habían mejorado básicamente por la utilidad bruta. De nuevo aparecen las cantidades vendidas, el incremento y la disminución del precio de costo. ¿Sí? Vamos a seguir con este arbolito. Tenemos que la rotación del activo había disminuido. Esto como que contrarrestaba, ¿sí? ¿Y por qué había disminuido? Habíamos analizado por un aumento en las ventas, pero ha habido una mayor inversión en activos, ¿sí? Tanto activos operativos como bienes de uso. ¿Estamos hasta acá? Dale ahí varias veces ahora. Si nos vamos al efecto palanca, ahí ya vimos la rentabilidad económica. El efecto palanca había disminuido por el aumento de la tasa de interés, a pesar del aumento de la rentabilidad económica. Y el nivel de endeudamiento que ahí aumentó, pero sí, cuando ustedes lo hagan van a ver que aumentó poco, muy poquito. Bien, aumentó poco, pero aumentó. Bien. Y si nos vamos al último, determinante de la rentabilidad ordinaria, había disminuido, ¿sí? Recuerden que del 35 había pasado al 30% la tasa efectiva. ¿Sí? Bien. Ahora, esto más o menos un diagrama. ¿Qué piensan ustedes? A ver, vamos a la calificación. ¿Cómo calificarían la evolución? Favorable. Bien. ¿Favorable? Más o menos favorable. Con que digan favorable va a estar bien. Ya, si no dicen levemente favorable, no hay drama. Pero es importante que puedan identificar qué es favorable. ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que está explicado por el margen de ganancias, un aumento en el margen de ganancias, debido a esta combinación de un aumento en las cantidades vendidas, a la vez que disminuyó el precio de los costos, tanto fijos como variables. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Están de acuerdo? Podría ser, profe, que empezaría como que la empresa tiene a futuro
una buena visibilidad en la rentabilidad económica debido a que aumentó la rentabilidad ordinaria, aumentó la rentabilidad económica debido a los márgenes de ganancia inducidos por un incremento en el margen de las actividades principales. Y bueno, y así continuaría. No sé si estaría bien. Y con porcentajes, digamos, yendo y viniendo. Ahí, Milagro, yo te diría, ojo, que vos dijiste a futuro. Ojo, que futuro son las perspectivas. No metas el futuro en evolución. Bien. Estamos viendo lo que sucedió, lo que ya pasó. Futuro ya lo vamos a ver en el próximo, que son las perspectivas. Pero acá en evolución estamos viendo lo que pasó y el margen de ganancia sí tiene que ver, como han dicho las dos, pero también ahí es importante que puedan ver la rotación del activo, que contrarrestó. Y dentro de la rotación también tiene que ver digamos, la gran inversión que había habido en activos, ¿sí? En activos tanto operativos como los bienes de uso. Es decir, si bien el fuerte es sí, aumentó la rentabilidad ordinaria por el margen, y dentro del margen lo principal son las cantidades, y como bien dijeron, la disminución del precio de costo fijo por justamente esta mayor cantidad vendida, pero un freno a potenciar más la rentabilidad lo puso la disminución de la rotación, que lo frenó un poquito, ¿sí? A ver, seguir para adelante. Bien. Ah, no, pero para atrás. Para atrás. Bueno, ahí estamos más o menos orientados en la causa principal. ¿Todos están de acuerdo que vienen por el margen de ganancia? ¿Alguien piensa que viene por otro lado? Viene por el margen y dentro del margen, viene por el lado de la rentabilidad económica. Margen en primer lugar, lo más importante, lo que es más peso, el margen, por el aumento de la utilidad bruta, cantidad vendida y disminución de precio de costo fijo unitario y contrarrestado un poco por lo que fue la disminución de la rotación del activo. Eso como lo principal. Ahora bien, no termina ahí. Ustedes tienen que también poner causas secundarias. ¿Qué podrían nombrar como relevante en las causas secundarias? La mejora de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias, que pasó del casi 35 al 30%. Perfecto. No Muy obstante, bien. el efecto palanca disminuyó debido a un aumento importante en la tasa de interés promedio del pasivo y a pesar de la rentabilidad económica. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? ¿Algo más? Como nombrar también, bueno, igual creo que la causa principal lo nombramos cuando hablamos de los rotación de activos, que dijo usted, una importante inversión en activos fijos y los activos operativos. Bien, yo ahí, ahí vamos para adelante y ahí van a ver que el precio de venta, que disminuyó, un poco va a compensar la disminución que hubo en el costo variable unitario, ¿sí? Como es que esas dos cositas se compensan. Y bueno, ahí está también, ahí está el otro formato que a otras personas les pueden resultar, es tratar de hacer una pirámide de lo más importante a lo menos relevante, por decir, pero que aún así siguen siendo causa. Si nos vamos a la redacción, un poco lo que estuvimos hablando, en la próxima filmina, vamos a tener evolución. Primero, calificación. Levemente favorable debido al incremento de la rentabilidad ordinaria que pasó de 11,73 a 13,15. Acá un tip. En este práctico coincide y ahí da igual la rentabilidad del patrimonio neto con la rentabilidad ordinaria. No importa, por más que coincidan, siempre lo que se pone es la rentabilidad ordinaria, porque si no, me está hablando a mí de que hay un error conceptual, si ustedes ponen. Me ha pasado corregir exámenes y me dicen, profe, pero es igual la rentabilidad del patrimonio neto con la rentabilidad ordinaria.
Sí, justo el resultado dio igual porque no hay resultados extraordinarios, pero conceptualmente es diferente. ¿Estamos? ¿Me entendieron ahí? Sí, profe. Causa principal, el incremento de las ventas impulsado por el aumento de la cantidad vendida que generó